si lo le digo analizar, estadísticos descriptivos, explorar, edad de la organización y le digo por tipo de organización. Y ese lo paso a factores. El resto se lo estoy dejando igual, ¿sí? Entonces, mire lo que hizo. La edad de la organización la hizo al interior de privada, al interior de economía solidaria. Y me está diciendo, para privada, la significación es 0, es decir, que no hay normalidad. Para economía solidaria solo hay 5, entonces no debo mirar Kolmogorov, sino Shapiro, 0,863, o sea que al interior de economía solidaria sí sigue una distribución normal en la edad de la organización, pero las empresas privadas no tienen una distribución normal en edad de la organización. Listo, me saca para cada una. Aquí nos llena de cosas, pero lo que ¿Por dónde era? Analizar qué, Susanita, que señor. Es analizar descriptivos. Analizar, estadísticos descriptivos, explorar. Se pasa al lado las variables dependientes, o sea, la respuesta, y a factor se pasa una de esas cualitativas, que es la que yo quiero que me la muestre. En este caso la puse por tipo de organización, pero pues uno pasa una cual y tamaño, la que quieran. Una preguntita. Señor. Pues la vengo acuñando desde hace rato. Tranquilo. Pero en la literatura, especialmente por lo que estoy viendo que sigue pasando y va a seguir pasando, en la literatura, en las investigaciones que se hacen sobre tamaño de empresa, cuando se toma, por ejemplo, volumen de activos o se toma tiempo en el mercado, que la dispersión es tan grande, digamos, pues he leído algo que es como un ejercicio de normalización de los datos en la variable, y es que para hacerlos menos dispersos, y nosotros lo estábamos usando y nos ayuda a normalizar, se aplica el logaritmo natural. Entonces se cambia la variable, no se utiliza la variable original, sino que se utiliza la variable del logaritmo natural. Pues inicialmente lo vi porque por el tema de dispersión, empresas que tienen 20.000 millones de dólares de ingresos y empresas que tienen 1 millón de pesos. Ajá. Sí, es una opción, transformarla, y una es esa con logaritmos. Sí, se usa mucho. Hay que tener obviamente cuidado cuando se interpreta, pues que los resultados están dados en términos de logaritmos, ¿no? Pero sí, claro, es una forma de tratar de que esos extremos se normalicen, ¿sí? Se parezcan más a los otros, vaya tanta diferencia. Bueno, entonces ahí podemos ver cómo empresa privada está mostrando esa cantidad de valores extremos, por lo tanto decía no tenía una distribución normal, mientras que economía solidaria, pues ya las empresas sí se parece más esa grafiquita, esa caja y bigotes a la normalidad. Y pues nos está indicando también que la media y la mediana de empresas privadas están muy por debajo de lo que está presentando las empresas solidarias, que están más arriba la cajita. Entonces así uno, digamos que visualmente puede ir comparando, lo cual no quiere decir que eso le dé pues herramientas para tomar decisiones. Bueno, entonces ya entendiendo que no tenemos ninguna variable con distribución normal, pero que nos va a tocar de alguna manera asumir y hacer cositas porque no tenemos más base, les voy a enseñar a hacer el intervalo de confianza. Ese intervalo de confianza se hace por analizar, comparar medias, prueba T para una muestra. Analizar, comparar medias, prueba T para una muestra. Paso, vuelvo, no me dio ninguna normal, pero lo que hace es que la potencia se baja, o tendríamos que ir a normalizarla, pero digamos que sí está normal. Le paso las variables a las que les quiero hacer el intervalo. Le digo opciones,
Aquí le coloco la confiabilidad que quiero. Si es 95 lo dejo, si es 99 la cambio. Dejo este valor de prueba en 0, no lo vayan a cambiar. Y le digo aceptar. Entonces ya me armó mi intervalo de confianza. Primero vuelve y me entrega las medidas descriptivas. Pero el intervalo está acá, que también se los había dado por explorar, pero pues es que allá da mucha información. Edad de la organización, ya en la población está entre 9,53 años y 13,51 años con una confiabilidad del 95%. Aclarando que vuelvo, no era normal y que esto pierde potencia, esto que estamos haciendo acá. Bien, pueden hallar los intervalos para las otras variables, las que nos interesan, los aspectos de la organización, reclutamiento y selección, todas esas 6. Y me cuentan. Y ahí que sería como el intervalo de confianza es que nos contesten entre tanto y tanto. Sí, es como una exploración de uno decir, entonces, las tuyas eran empresas, creo que me estaba hablando de Agoberto, no sé, eran empresas de Villavicencio, entonces ya es generalizar y decir que aspectos de la organización en Villavicencio, en las empresas de Villavicencio están entre tanto y tanto, está dando el mínimo y el máximo con ese 95% de confianza, pero ya para la población, ya no está hablando de la muestra. O sea que cuando yo evalúe otra empresa que no estuvo dentro de esta muestra, y si está en ese límite de confianza, yo diría que bien. Que se comporta como se está comportando La las muestra. que tú tomaste como, sí, de esa población ya en general, ¿sí? Genial, genial. Bien, listo. Pero vuelvo, esto es más cuando estoy explorando qué pueda suceder. No sé si les dio eso. Entre 311 y 331, 312 y 329. Ajá, sí. Bien, listo. Vuelvo, eso es como una exploración, cómo se comportan esos factores. No tengo idea qué probar, pero quiero mirar cómo se comportan, pues le está diciendo entre qué valores más o menos están esos aspectos, esas dimensiones que están midiendo. Bien, si yo sí sé que quiero probar, digamos que yo quiero probar que aspectos de la organización es diferente me voy a inventar algo, de 2,5. Estoy midiendo desde 1 hasta 4, digo, a mirar si es diferente de 2,5. Ese 2,5 es algo que yo sé como investigador que es lo que quiero probar. Entonces voy a analizar, comparar medias. Otra vez prueba T para una muestra. Lo voy a hacer solo para para que no me las dé todas. Si todas las quiero obtener, probar lo mismo, pues las puedo poner todas. Y en valor de prueba le coloco 2,5. Eso que yo quiero probar. Difícil en la práctica, sí. Esta es de las pruebas que dice uno, pero ¿cuándo la uso? ¿Sí? Pero bueno, digamos que eso es lo que quiero probar, porque 2,5 en el instrumento sea un punto de corte. Bien. Sí, por ejemplo, uno podría decir que los que tienen mayor a 2,5 según el instrumento es porque están de acuerdo. Ajá. Bien. Y los que están de abajo, de 2,5 hacia atrás, en desacuerdo. Bien. Entonces, yo quiero probar, lo que yo quería probar es que es diferente de 2,5. Esa es mi hipótesis alterna. Mi hipótesis nula diría igual a 2,5. Eso hace que la hipótesis sea unilateral o bilateral. Si es diferente, bilateral. Bilateral. Bien, está para ya los dos sé lados. que es una hipótesis bilateral. La
la SPSS en la mayoría de las pruebas, hay algunas poquitas, pero en la mayoría le entrega la significación bilateral, es decir, entrega el error real multiplicado por 2. Si yo quisiera una prueba unilateral, la tendría que dividir entre 2. Igual dirán ustedes, bueno, 0,000, pues da lo mismo dividido que no dividido, pero ahorita intentamos con otro valor, a ver si no nos da pues este valor 0,000. Entonces, este valor ya está bilateral, mi prueba es bilateral, entonces digo 0,000 es menor que mi alfa, que yo planteé desde el comienzo, 0,05, como es menor rechazo, y quiere decir que sí acabo de probar que el promedio en aspectos de la organización es diferente de 2,5. Recordemos que no le debería estar probando hipótesis a la media, no debería, pero pues es que no tenemos más variables que sean normales y no hay prueba alternativa. O sea, no hay ni una variable que sea normal. Entonces, pues tocó aplicarles y tener en cuenta que la potencia baja. Bueno, probemos que la inducción y capacitación es diferente de 2,8. Inducción y capacitación diferente de 2,8. Aquí estamos es para decir igual. Ahorita veríamos mayor y menor. Sí, ahorita hacemos una con mayor y menor. Listo. Entonces pongo aquí, colocaron 2,8 y les dio este cuadrito. Sí, señora. Sí, señora. Bien, inducción y capacitación. Diferente de 2,8, sigue siendo bilateral. Miro mi bilateral, ya no me dio 0, dio 0,001, ¿cierto? Y ese lo comparo con mi alfa, 0,05. Sigo rechazando y digo, sí, señor, inducción y capacitación es diferente de 2,8. Bien. Ahora hagamos una hacia un solo sentido. Vamos a probar si reclutamiento y selección es mayor a 3,2. Vuelvo y hago lo mismo. Reclutamiento y selección, valor de prueba 3,2. No le cambio nada y le digo aceptar. Perfecto. Me da una significación bilateral de 0,813. Pero mi hipótesis, si yo quiero probar mayor que 3,2, mi hipótesis es unilateral, ¿cierto? Entonces debo dividir este valor de la significación entre 2. 0,813 lo divido entre 2. Y eso da 0,4. 0,406, algo así. 65, sí. Bien. Entonces, ¿qué digo? Que como ese 0,400 algo que dio es mayor que el 0,05, no rechazo. Es decir, no tengo suficiente evidencia para poder decidir que hay diferencia, que es mayor a 3,2 reclutamiento y selección. Ah, ok, o sea, si es menor que 0,05, yo podría decir que sí es mayor. Sí, señor. Y si no, no rechazo, es decir, no lo pude probar. No es que acepte, ojo, no es que acepte que sea menor, ¿sí? Porque en este caso vamos a ver que en menor no es que sea, pero no es suficientemente mayor para poderlo generalizar a la población,
¿sí? Dicho de otra manera. Sé que eso es para generalizar en progreso. Listo. Yo Y tenía para una decir, pregunta. dime. Señor, Una pregunta, ay, señora. perdón. Es que, a ver, a mí me surge la duda. Si yo quisiera probar cualquiera de esos aspectos, el reclutamiento, la capacitación, pero comparando, por ejemplo, las empresas privadas y las empresas de economía solidaria, Ya más ¿podría ser lo tardecito. mismo? No, por aquí no. Esto es solo para una sola muestra. Estas son hipótesis descriptivas. ¿Sí? Ya. Estas son las más sencillitas, pero prefiero que aprendamos con ese y ya después fluye más rápido porque ya lo de significación está clarísimo, entonces ya uno sabe que va ahí hacia allá. Bueno, yo tenía una pregunta que no había respondido hace rato, que les dije más tardecito. Miren lo que pasa acá. 3,20 es la media, 3,2098, la media de la muestra, ¿cierto? Yo quiero probar que sea mayor a 3,2. Claro, si yo miro descriptivamente, 3,2098 es mayor a 3,2. ¿Qué fue lo que acabó de pasar? Que no es suficientemente mayor porque no rechazamos, lo cual no quiere decir que sea menor. Esta desviación estándar era en cuanto se alejan los datos de la media en estos 146 datos. Esta media de error estándar, o más bien error estándar de la media, porque esa traducción se ve fea, es ya en el proceso inferencial la desviación, pero teniendo en cuenta esta muestra de 146 para poder generalizar. Entonces, si ustedes se dan cuenta, yo empiezo a sumar una o dos desviaciones, pero en términos de error estándar de la media. Entonces uno dice 3,20 y se alejan de esa media en 0,04, pero teniendo una muestra de 146. Si yo cambio la muestra, la desviación estándar, el tamaño de la muestra, la desviación estándar se mantiene, pero el error estándar va cambiando. Entre más grande es la muestra, más chiquito es el error estándar y más difícil es ir a rechazar. Entre más pequeña la muestra, más grande me va dando perdón, al revés, entre más grande es la muestra, más fácil es rechazar. Entre más chiquita es la muestra, más grande me da el error estándar y más difícil es rechazar una hipótesis. Uno empieza luego a ver que con muestras grandes, casi que todo le resulta significativo. ¿Por qué? Porque el error estándar es muy chiquitico. ¿De dónde sale este error estándar? De dividir la varianza, no es la desviación, sino esta desviación elevada al cuadrado sobre el n y sacar la raíz cuadrada. Eso es el error estándar. Entonces, que me preguntaban hace un rato, por eso descriptivamente uno no habla de él porque no va a hacer generalizaciones. Bueno, entonces, resumiendo, siempre que es la hipótesis, primero miro si lo que yo voy a probar es bilateral o unilateral. Si es bilateral, puedo tomar directamente el valor que me da el SPSS y comparar con el alfa, y si es menor o igual rechazo, es decir, sí comprobé lo que yo quería. Si la hipótesis que yo voy a plantear es unilateral, porque voy a plantear mayor que algo, menor que algo, yo debo dividir esta significación que él me dice que es bilateral entre 2, lo comparo con el alfa y la misma cosa. Si es menor o igual rechazo, si no, no pude probar lo que quería. Bueno, esa es una prueba para variables que sean medidas de manera cuantitativa. Ahora, si yo quiero probar hipótesis, si quiero, mis objetivos están enfocados a probar qué pasa con las variables cualitativas. Entonces, si ellas tienen más de 2 categorías, hago una prueba chi cuadrado. ¿Por dónde hago una chi cuadrado? Analizar, estadísticos descriptivos. Mentiras, no señor, por ahí no. Analizar, más para abajo. Pruebas no paramétricas. Y preferiblemente cuadros de diálogo antiguos. ¿Por qué no darle aquí de una vez una muestra? Porque él no me deja ver los resultados descriptivos. Entonces resultó haciendo doble cosa, doble vuelta. Entonces, en cambio, por esos antiguos, de una vez me la deja hacer.
Listo, chi cuadrado. Por ahí voy a hacer la chi cuadrado de una sola muestra, porque luego vamos a ver otra chi cuadrado cruzando variables. Le doy allí y yo lo que quiero mirar es si, por ejemplo, en gestión humana, la proporción de empresas es igual en las categorías de la variable, si ellas se distribuyen de manera proporcional, la misma cantidad de empresas en cada categoría, o se tiende a que en una categoría de gestión humana hay más empresas, en otras menos, ¿sí? Bien. No tengo ya aquí qué más darle, no le tengo que cambiar absolutamente nada. Aquí dice que si todas las categorías iguales, sí. O sea, que yo la quiero distribuir o mirar, comparar si en todas las categorías hay igual cantidad de. Si no, me toca decir, no, yo espero que en la primera categoría hayan 50 empresas, que en la segunda hayan 20, pero pues eso es difícil en una investigación. Le digo aceptar. Y él me acaba de entregar la tablita de frecuencias, que es la que no me entrega si no lo hago por cuadros de diálogo antiguos. Me dice, hay 110 en primer nivel, 29 y 7. Yo quiero saber si esta distribución es proporcional o tiende a haber más en una que en otra. Él me dice, si yo divido las 146 entre 3, yo esperaría 48 como empresas en cada una. Pero si yo lo resto, el residuo, 110 menos 48, me dice hay una diferencia de 61 empresas por encima en primer nivel, 20 más o menos por debajo en segundo nivel y menos 42 más o menos en tercer nivel. Vengo y hago la prueba chi cuadrado, que es la prueba que debo utilizar. Me dice que la significación da 0,000. Quiere decir que rechazo la hipótesis nula, es decir, que sí hay diferencia en la cantidad de empresas que hay en cada categoría, es decir, que no están distribuidas allá en Villavicencio de manera proporcional, que sí tienden a haber más en primer nivel y muy poquitas en tercer nivel. Una de las exigencias de la prueba era que no más del 5% de las casillas fueran menores que 5. Él me está diciendo, sí, señor, hay 0 casillas con frecuencias menores que 5. Lo mínimo que entregó en esa frecuencia esperada fue 48,7, es decir, que no hay problema con la prueba, la puedo utilizar. ¿Estamos de acuerdo con el uso de la prueba chi cuadrado y cómo se interpreta? Profe, Señora. si me podría de pronto, tal vez no escuché bien, el 120 creo que es, ahí cuando dices el chi cuadrado, 120.9, esa. Ajá. Ese valor es el valor del estadístico, pues que generalmente no, pues no se interpreta. Lo que uno va a interpretar es la significación. Entre más grande sea el chi cuadrado, es porque mayor diferencia hay. ¿Qué es el chi cuadrado? Resumiendo un poquito, es como la suma de esas distancias al cuadrado entre lo esperado, si fuesen todas iguales, y lo observado, ¿sí? Que fue lo que yo encontré. Es como elevar este 61 al cuadrado, este 19 al cuadrado, este 41 al cuadrado, sumar eso y dividir sobre 48. De ahí sale el 120. Pero pues igualmente el valor como tal no nos interesa mucho. ¿Sí? Listo, profe, sí. Bien. Sí. Dentro de las variables cualitativas, además del tipo de empresa, creo que teníamos, a ver que yo no me acuerdo, que teníamos por allá. Teníamos, este era el gestión humana. Hagámoslo con sector económico y me cuentan si hay diferencia en la cantidad de empresas según el sector económico.
tenemos en cuenta ese nivel de significancia, ¿cierto? Sí, señor. Siempre, Ah. vamos a trabajar 0,05 Ok. todas las que hagamos.